A veces, el mundo cambia no con un discurso, sino con un simple, no lo rompas, por favor. Ese día, en el aula de 2,A, el mundo de una niña se sostuvo gracias a una voz dulce, pero firme, la de su maestra de arte. La escuela San Gregorio olía a desinfectante y a fotocopias nuevas. En los pasillos colgaban carteles de Olimpiada de Matemática, Torneo de Ciencias, Feria de Universidades. Todo era números, gráficos, concursos. El aula de arte, en cambio, estaba en el último pasillo, cerca del depósito. Un cuarto pequeño con paredes manchadas y una ventana que apenas dejaba pasar luz. Allí trabajaba Elena. Elena llevaba 15 años enseñando arte con pinceles gastados y témperas diluidas en demasiada agua. Nunca había sido la maestra importante del colegio, pero era la única que conocía de memoria el nombre de cada niño que dibujaba en los márgenes de sus cuadernos. Sabía quién dibujaba siempre casas con chimeneas, quién llenaba las hojas de dragones, quién no se animaba a usar rojo. Ese martes, mientras pasaba entre las mesas para revisar bocetos, algo la detuvo. En la última fila, una niña menuda, con el cabello recogido en una trenza imperfecta, dibujaba en silencio. Tenía la hoja inclinada, como si quisiera ocultarla del mundo. Elena se acercó con cuidado, sin hacer sombra sobre el papel. ¿Puedo ver?, preguntó en voz baja. La niña se sobresaltó un poco, pero asintió. Se llamaba Lucía. Hacía apenas 2 meses que se había incorporado a la escuela y todavía hablaba poco, como si cada palabra fuera un permiso que no siempre se concedía. Elena inclinó la cabeza, y su aliento se quedó suspendido unos segundos. En la hoja, Lucía había dibujado un pasillo de hospital. Pero no era un pasillo cualquiera. La luz que entraba por las ventanas estaba sugerida con manchas amarillas que se fundían con grises delicados. Las baldosas tenían reflejos, y al fondo, apenas insinuada, se veía una silueta sentada en una silla de ruedas. No había detalles en la cara, pero se sentía la soledad. No era un dibujo lindo en el sentido escolar. Era inquietante. Era profundo. Lucía, susurró Elena, con cuidado de no abrumarla. ¿Esto lo inventaste o lo viste? La niña se encogió de hombros. Lo vi y lo inventé, dijo. Mi abuela estuvo mucho tiempo en un lugar así, pero yo quería que la luz la alcanzara más. Elena tragó saliva. Ese tipo de frases no salen de cualquier niño. Has trabajado muy bien la luz, comentó. Y el espacio está muy bien construido. Tienes una mirada especial, Lucía. La niña levantó los ojos por primera vez. ¿De verdad?, preguntó, incrédula. En mi otra escuela, decían que mis dibujos eran raros, que daban miedo. Elena sonrió. A veces, lo que los demás llaman raro es simplemente algo que no saben mirar, dijo. Tus dibujos valen más de lo que crees. Mucho más. Lucía bajó la mirada, pero la comisura de su boca se curvó apenas. Apretó el lápiz con más seguridad. En ese momento, la puerta del aula se abrió sin tocar. Señorita Elena, ¿puedo pasar un segundo? Era la voz seca del profesor de matemáticas, el señor Robles. Entró sin esperar respuesta. Su mirada se posó en las mesas llenas de papeles y manchas de pintura, como si hubiese pisado un territorio sospechoso. Tengo que hablar con usted sobre esto, dijo, levantando un cuaderno de clase, abierto en la última página. Elena reconoció el cuaderno, el de Lucía. ¿Pasa algo?, preguntó. Robles señaló con el dedo un dibujo hecho con bolígrafo azul en la contraportada. Era una serie de manos superpuestas, algunas abiertas, otras cerradas, otras sosteniendo algo invisible. Esto, dijo,
En vez de hacer los ejercicios, se la pasa llenando de garabatos los márgenes. Es una distracción. Además, son dibujos inquietantes. Lucía se encogió en su silla. Elena tomó el cuaderno con delicadeza, como si fuera algo frágil. No son garabatos, respondió, conteniendo la irritación. Es la manera en que ella piensa y siente. A veces, dibujar no es distracción, es otra forma de concentrarse. Robles bufó. Con todo respeto, Elena, aquí estamos para formar alumnos competitivos. Los exámenes no preguntan por cómo te sientes, preguntan resultados. Si no controla estas cosas en su clase, los demás profesores terminamos pagando las consecuencias. Antes de que Elena respondiera, Robles hizo un gesto de desdén, y con un movimiento brusco, arrancó la hoja del cuaderno donde estaba el dibujo. Lucía dio un pequeño grito ahogado. «No», alcanzó a decir. «Por favor, no lo rompa». Elena sintió cómo la sangre le subió a la cara. «Señor Robles». Su voz salió más alta de lo que esperaba. El aula se quedó en silencio. Todos los niños dejaron de dibujar. Elena dio un paso adelante y tomó suavemente la hoja, antes de que él pudiera arrugarla. «No tiene derecho a destruir el trabajo de una alumna», dijo, mirándolo a los ojos. «Aunque a usted le parezca un garabato, para ella significa algo. Y está bien que así sea. Aquí también se aprende a expresarse, no solo a resolver ecuaciones». Robles apretó la mandíbula. Si la dirección supiera cómo lleva su clase, la dirección está invitada a pasar cuando quiera. Lo interrumpió Elena, con una calma recién nacida. «Y podemos hablar todos juntos, si hace falta, sobre por qué este colegio invierte millones en laboratorios de ciencias y ni siquiera cambia los pinceles cada año». Un murmullo recorrió el aula. Era raro ver a la maestra de arte enfrentarse a un profesor respetado. Robles, molesto, soltó por fin la hoja. «No tengo tiempo para estas discusiones», dijo. «Pero le aviso que hablaré con la directora. Después no diga que no se lo advertí». Salió dando un portazo. Elena respiró hondo. Se volvió hacia Lucía, que tenía los ojos vidriosos. Sostuvo la hoja arrancada con cuidado y se la devolvió. «Nadie vuelve a romper tus dibujos mientras yo esté aquí, ¿me oyes?», le dijo, en voz baja pero firme. «Sus dibujos valen más de lo que cree», señor Robles añadió, casi como una declaración hacia el pasillo. «Mucho más». Lucía abrazó la hoja contra el pecho, como si fuera un tesoro. En esa aula pequeña, con luz escasa y pinceles gastados, acababa de suceder algo que, en apariencia, era solo un altercado escolar. Elena no lo sabía aún. Pero al defender ese trozo de papel, había tocado un hilo invisible que conectaba más lejos de lo que imaginaba. Hasta un estudio lleno de cuadros, una cuenta bancaria millonaria y un apellido que aparecía en las notas culturales del país. Lucía no era solo la nueva. Era la hija de uno de los coleccionistas de arte más importantes de la ciudad. Y alguien acababa de demostrarle que la protegería sin tener idea de quién era su padre. Ese mismo día por la tarde, en la sala de profesores, el aire estaba cargado. El murmullo de tazas de café y hojas de planillas chocaba con la tensión invisible que llenaba el lugar. La directora, la señora Miranda, hojeaba un documento con gesto severo. A su alrededor, algunos docentes asentían, otros miraban el reloj. «Quiero ir directo al punto», dijo, ajustándose las gafas. «Los resultados de las pruebas estandarizadas han bajado en áreas clave. El Consejo de Administración está preocupado. Necesitamos reforzar matemáticas, ciencias y comprensión lectora. Y, siendo realistas, eso implica reorganizar recursos». Elena escuchaba desde el fondo,
con los brazos cruzados. ¿Qué quiere decir reorganizar?, preguntó alguien. Miranda respiró hondo. Significa que debemos reducir horas de materias que no son prioritarias académicamente, dijo. Educación artística, por ejemplo, música y artes plásticas. El Consejo considera que pueden integrarse transversalmente en otros espacios. Transversalmente. Una palabra elegante para decir menos tiempo. Elena sintió un nudo en la garganta. Directora intervino, levantando la mano. El arte no es un adorno. Es una materia con contenidos, con metodología. Quitarle horas es quitarle voz a muchos chicos que solo encuentran su lugar con un lápiz en la mano. Robles, desde el otro lado, intervino con su tono habitual. Nadie dice que el arte no tenga valor, Elena. Solo que, a la hora de competir por becas universitarias o pruebas nacionales, nadie pregunta cuántos cuadros pintó el alumno. Preguntan por sus puntajes en matemáticas y lenguaje. Lo queramos o no, hay prioridades. Las prioridades de los exámenes no siempre son las prioridades de la vida, replicó Elena. Un niño que aprende a mirar, a sentir, a contar su historia con imágenes, también está desarrollando pensamiento crítico, creatividad, autoestima. Eso también importa. Miranda levantó la mano para acallar el intercambio. No estamos discutiendo el valor del arte en abstracto, dijo. Estamos en una institución con presupuesto limitado. El Consejo ha señalado que el aula de arte ocupa un espacio que podría ser usado para reforzamiento académico, y que, quizás, podríamos prescindir de algunos talleres optativos. Elena sintió cómo se le encogía el estómago. ¿Está hablando de cerrar el taller?, preguntó. ¿De quitarles a los chicos el único lugar donde nadie les corrige lo que está mal en rojo? Miranda evitó mirarla directamente. Estoy diciendo que debemos evaluarlo, respondió. De momento, se reducirá el taller a un solo grupo, y probablemente no podamos hacer la exposición anual este año. No hay presupuesto. La exposición anual era el único momento en el que los dibujos salían de ese cuarto escondido. Los padres caminaban entre las obras. Los niños se sentían vistos. Para Elena era mucho más que una muestra. Era una declaración de existencia. La exposición no cuesta casi nada, dijo Elena. Cartulinas, cinta adhesiva y luz. El verdadero costo es simbólico. Que el colegio admita que aquí también se construye algo valioso. Miranda suspiró, como quien tiene 1000 cosas más urgentes. Lo hablaremos más adelante. Elena zanjó. Por ahora, necesito que completes este formulario de reducción de horas y reorganización de grupos. Le tendió un papel. Elena lo tomó, pero no lo miró. Lo completaré cuando termine de ordenar el aula, dijo. Quiero ver cuántos caballetes me dejan tener. Esa noche, Elena llegó a su pequeño departamento con el cuerpo cansado y la cabeza llena de imágenes. El pasillo de hospital que había dibujado Lucía, la hoja arrancada, la mirada de la niña, el formulario de reducción de horas. Se preparó un té y sacó una caja de cartón del armario. Dentro había fotos de ella más joven, frente a murales comunitarios, con pinceles en la mano. Recordó sus años de estudiante de Bellas Artes, cuando soñaba con exponer en galerías, viajar, vivir de sus cuadros. No lo logró. La realidad fue otra. Suplencias, contratos temporales, materiales que nunca alcanzaban. Pero encontrar el aula de arte había sido, para ella, una especie de verdad inesperada. Había descubierto que le importaba más ver los ojos de un niño encenderse frente a su propio dibujo que ver su nombre en un catálogo. Recordó a su propio maestro, aquel que le había dicho una vez: tu trazo dice la verdad, aunque tú aún no la sepas.
Esa frase la había sostenido en muchas dudas, pensó en Lucía. ¿Quién le decía algo así a ella, además de Elena? ¿Quién veía ese peso de luz y sombra en sus dibujos? Miró el formulario sobre la mesa. En un recuadro, arriba, decía en letras mayúsculas: Justificación pedagógica de la reducción. El colegio prioriza áreas evaluadas en pruebas estandarizadas. Los resultados obligan a reorganizar recursos. Era el tipo de cosas que esperaba leer la dirección. En lugar de eso, Elena tomó un bolígrafo y empezó a escribir otra cosa. Los dibujos de mis alumnos son mapas de su mundo interior. Quitarnos la hora de arte es pedirles que recorten partes de sí mismos para caber en un examen. No puedo justificar algo así pedagógicamente, porque no lo es. Es una decisión administrativa, y como tal la asumo, pero no la avalo. Dudó. Sabía que aquello podía traerle problemas, y sin embargo, siguió escribiendo. Este año propongo mantener la exposición anual con un formato distinto. Una muestra clandestina en los pasillos, con intervención de los alumnos. No requerirá presupuesto extra. Solo permiso para que sus dibujos existan más allá de las carpetas, firmó. Guardó el formulario en su bolso. En otra parte de la ciudad, en un departamento amplio lleno de libros y cuadros, Lucía dibujaba en silencio en la mesa del comedor. Su padre, Ricardo, hablaba por teléfono en el estudio contiguo. No, esa pieza no me interesa, si no conservan la curaduría original, decía. Sí, lo sé, se venderá igual. Pero yo no compro solo por vender. Compro lo que quiero cuidar. Colgó, cansado, y apoyó la frente contra el vidrio. La ciudad brillaba bajo él. Ricardo Vega, ese era el apellido que figuraba en los correos. Era, en el mundo del arte, mucho más que un comprador. Era un coleccionista influyente, de esos que podían cambiar la carrera de un artista con una sola adquisición. Su apellido aparecía en reseñas, notas culturales, catálogos, pero en la escuela de Lucía solo figuraba como Ricardo Vega, padre, tutor. Lucía se levantó y asomó la cabeza por la puerta. Papá, dijo. Hoy la maestra de arte defendió mis dibujos. Ricardo la miró, sorprendido. ¿Qué pasó?, preguntó, dejando a un lado los papeles. Ella le contó todo. Lo que había dicho el profesor de matemáticas, cómo intentó romper la hoja, cómo Elena la defendió, y dijo que sus dibujos valían. Ricardo sintió que algo se movía dentro. Un recuerdo lejano de cuando él mismo era un chico raro, que dibujaba en los márgenes. ¿Y la maestra? ¿Cómo lo dijo?, preguntó. Lucía sonrió levemente. Dijo: Nadie va a romper tus dibujos mientras yo esté aquí. Tus dibujos valen más de lo que crees. Y lo dijo como si no fuera una frase linda, sino algo de verdad. Ricardo se quedó en silencio un momento. Conocía a muchos críticos, curadores, galeristas capaces de hablar horas sobre arte. Pero esa frase sencilla, dicha en un aula pequeña, le pareció más honesta que muchos catálogos. Me gustaría conocer a esa maestra, murmuró. Lucía bajó la mirada. Solo espero que no la castiguen, dijo. La directora quiere quitar horas de arte. Lo escuché. Ricardo apretó la mandíbula. Su apellido, su dinero, podrían cambiar muchas cosas. Lo sabía, pero también sabía que, cuando se presentaba como el coleccionista, la gente cambiaba el trato de inmediato. No quería que nunca, jamás, alguien defendiera a su hija, solo porque era la hija de un hombre importante. Quería saber quién la defendía sin saberlo. No te preocupes, dijo, acariciándole el cabello. A veces, los buenos maestros necesitan que alguien más los defienda también. Ya veremos cómo. Encendió su computadora
y empezó a buscar la página web del colegio. Había un correo genérico de contacto, algunos nombres, fotos prolijas de laboratorios, ni una sola foto del aula de arte. Eso, pensó, era un síntoma. La noticia corrió como un susurro entre los alumnos. No habrá exposición de arte este año. Algunos se encogieron de hombros. Otros, como Lucía, sintieron algo parecido a un apagón interno. ¿Por qué?, preguntó ella en la clase siguiente. Elena estaba pegando con cinta algunos bocetos en la pared, como si se negara a renunciar al espacio. Dicen que no es prioridad, respondió, sin rodeos. Pero eso no significa que no podamos inventar algo. Se volvió hacia el grupo. Escuchen, artistas, dijo. Tal vez no tengamos el permiso oficial para usar el salón grande, pero hay pasillos, escaleras, puertas, columnas. Una exposición puede ser también una intervención. Las manos empezaron a levantarse. ¿Y si se enojan? ¿Y si lo arrancan? ¿Y si no viene nadie? Elena respiró hondo. Si se enojan, hablaremos. Si lo arrancan, lo pegamos de nuevo. Y si no viene nadie, por lo menos sabremos que lo hicimos. Que no nos quedamos quietos. Lucía levantó la mano, tímida. Yo, dijo, puedo hacer unos carteles pequeños, para que la gente sepa que son obras, no papel tirado. Elena sonrió. Perfecto, respondió. ¿Y tú, Lucía? Si quieres, podrías preparar una serie. 3 dibujos sobre un mismo tema. Te ayudaré a elegir. Lucía sintió una mezcla de terror y emoción. ¿Una serie?, repitió. ¿Y si no gusta? El arte no está para gustar a todos, dijo Elena. Está para decir algo honesto. Y tú tienes mucho que decir. Una semana después, el plan clandestino se puso en marcha. Un viernes, mientras la mayoría de los profesores estaban ocupados en reuniones y el rectorado tenía visitas, los alumnos de arte se dispersaron por los pasillos con cinta adhesiva, tijeras y carteles hechos a mano que decían: exposición, silenciosa, taller de arte. En las columnas aparecieron retratos en carboncillo. En las puertas de los baños, dibujos sobre identidad corporal. En las escaleras, pequeñas viñetas de cómic sobre el miedo a los exámenes. Cada dibujo tenía al lado un pequeño texto escrito por su autor. La serie de Lucía ocupó un tramo de pared cerca de la biblioteca. El primer dibujo mostraba el pasillo del hospital, con la luz contrastando la soledad. El segundo, la misma silla de ruedas. Pero en un parque, bajo un árbol frondoso, con sombras suaves y hojas moviéndose. El tercero, la silla vacía junto a una ventana abierta, con una bufanda colgando del respaldo, como un abrazo que se había ido pero seguía allí. Elena, al verlo completo, se estremeció. Esto no lo hace cualquiera, Lucía dijo. Tienes un ojo que atrapa cosas que los demás no nombran. Lucía se limitó a asentir, con el corazón latiendo rápido. A media mañana, la exposición silenciosa empezó a atraer curiosos. Los alumnos se detenían, leían, comentaban en voz baja. Algunos profesores pasaban de largo, otros frenaban un segundo, y luego seguían su camino, hasta que apareció la directora Miranda, acompañada del profesor Robles y de una mujer elegante, de traje recto y carpeta en mano, una supervisora del distrito. ¿Qué es todo esto?, preguntó Miranda, frunciendo el ceño. Robles señaló los dibujos. Es la exposición de arte que la profesora Elena decidió hacer igual. Aunque ya habíamos hablado de la necesidad de enfocarnos en otras cosas, dijo. La supervisora se acercó a la serie de Lucía. Interesante, murmuró. Un poco oscuro para un colegio, ¿no cree? Los padres suelen preferir cosas más felices. Miranda apretó los labios. Esto no estaba autorizado, dijo.
podría interpretarse como una falta de respeto a la estructura institucional. Elena, que venía subiendo la escalera con un rollo de cinta en mano, los vio y apuró el paso. Directora saludó. Supervisora. Esto es parte del trabajo de los alumnos. Solo queríamos, Miranda la interrumpió. Querían desafiar una decisión que ya estaba tomada, dijo. Se lo advertí, Elena. La supervisora tomó uno de los carteles. Exposición silenciosa. Leyó. Creativo nombre. Pero, honestamente, no creo que este tipo de imágenes convenga en un ambiente escolar. Sillas vacías, hospitales. ¿Qué mensaje les estamos dando? Lucía, que observaba desde la esquina, sintió que el estómago se le encogía. Elena la vio de reojo y dio un paso adelante. El mensaje dijo: con calma, es que los niños también viven el miedo, la enfermedad, la pérdida. Mostrarlo en un dibujo es una forma de comprenderlo y de acompañarlos. No todo tiene que ser globos y arcoíris para que sea apto para el colegio. Robles chasqueó la lengua. Lo que no puede ser es que ocupen paredes que podríamos usar para colocar avisos importantes, dijo. Además, la directora ya decidió que la prioridad este año son los refuerzos de matemáticas y lenguaje. Miranda asintió, recuperando terreno. Lo siento, Elena dijo. Pero esto tiene que retirarse. Hoy mismo. No quiero conflictos con los padres. Y la supervisión ya ha tomado nota. Se acercó a los dibujos de Lucía, estirando la mano hacia la cinta adhesiva. Lucía contuvo la respiración. Sintió el eco del ruido de una hoja arrancada. Fue entonces cuando Elena, otra vez, se adelantó. No lo haga, dijo, con firmeza. Miranda se detuvo, sorprendida. ¿Perdón? Elena sostuvo la mirada. No arranque los dibujos delante de ellos, pidió. Si quiere que los retiremos, lo haré yo, con delicadeza, en el aula. Pero arrancarlos aquí, frente a todos, es decirles que lo que sienten no importa, que sus historias son basura. La supervisora levantó una ceja. Está exagerando, profesora, no respondió Elena. Llevo 15 años viendo cómo un papel arrancado se convierte en una cicatriz. No es exageración, es experiencia. Miranda suspiró, fastidiada. Está bien, cedió. Tiene hasta el final del día para retirar todo, y después hablaremos sobre su continuidad en el taller. Robles murmuró, casi para sí. Sus dibujos no valen nada en las estadísticas. Elena se giró hacia él. Sus dibujos valen más de lo que cree, dijo, con cada palabra bien marcada. Aunque no aparezcan en sus gráficos, no sabía que, a pocos metros, en el pasillo opuesto, un hombre estaba escuchando todo. Ricardo, con un traje sencillo y una carpeta bajo el brazo, había pedido en recepción pasar a ver el colegio como un padre más. La secretaria lo acompañaba, explicándole con entusiasmo los logros en competencias académicas. Él asentía, pero prestaba más atención a lo que veía en las paredes. Al toparse con la intervención de arte, se había detenido. Reconoció de inmediato la mano de Lucía. Sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Mi hija ha estado aquí, dijo, más para sí que para la secretaria. Cuando escuchó la frase, sus dibujos no valen nada, algo en él se tensó. La respuesta de Elena le atravesó como un rayo. Sus dibujos valen más de lo que cree. No sonaba a halago vacío. Sonaba a convicción. La secretaria, nerviosa, intentó justificar. Ya sabe, señor Vega. El arte es lindo. Pero no entra en las estadísticas, completó él, con una sonrisa irónica. Entiendo. Guardó silencio. Decidió no intervenir. Quería ver hasta dónde llegaría esa maestra sin saber quién la estaba oyendo. Esa tarde, Elena retiró los dibujos con delicadeza. No los arrancó. Los despegó con cuidado.
Les quitó la cinta pegada. Los guardó en carpetas plásticas. No los tiren, pidió a los alumnos. Llévenselos. Si aquí no los quieren ver en las paredes, háganlos viajar. En la heladera de su casa, en la puerta de su cuarto, en las redes, donde sea. El mundo es más grande que este pasillo. Lucía se acercó a su serie. Con tristeza. Perdón, le dijo a Elena. Yo no quería traer problemas. No pedimos perdón por decir la verdad con imágenes. Lucía, respondió la maestra. Si alguien debería disculparse, no somos nosotros. Doblaron con cuidado los 3 dibujos y los guardaron en una carpeta. Cuando Lucía salió del colegio, Ricardo la esperaba en la puerta. Llevaba en la mano un folleto que había tomado de la recepción. Programa de Excelencia Académica, San Gregorio. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó. Ella pensó en decir bien, y ya. Pero se mordió el labio. Hoy, quitaron la exposición, dijo. La directora no quiere que haya dibujos en los pasillos. Dice que a los padres no les gusta. Ricardo miró el edificio, sus paredes limpias, llenas de afiches de concursos de ciencias. ¿Y a ti, te gusta esta escuela?, preguntó. Lucía se quedó pensando. Me gusta cuando estoy en el aula de arte, respondió al fin. Cuando estoy ahí, siento que puedo respirar. En los otros salones, siento que soy rara. Él asintió. Grave. Yo también fui raro a tu edad, confesó. La diferencia es que no tuve una maestra que me defendiera. Lucía lo miró, intrigada. ¿Vas a decirle quién eres?, preguntó, de golpe. Ricardo sonrió, triste. Importante, no sé, dijo. Pero conocido, tal vez. Y no, aún no. Quiero ver qué hace cuando cree que nadie la mira. Eso me dirá más que cualquier discurso. Esa misma noche, escribieron un correo. No desde la cuenta personal de Ricardo, sino desde la Fundación Vega Arte, una entidad que financiaba programas culturales en escuelas. Asunto: propuesta de colaboración para taller de arte. Elena abrió el correo en la computadora vieja de la sala de profesores, a punto de irse. Eran casi las 7 de la tarde, y la escuela estaba vacía. Al leer el remitente, frunció el ceño. No estaba acostumbrada a recibir mensajes de fundaciones. Estimada profesora Elena, hemos tenido noticia, a través de canales informales, de su trabajo con los alumnos del taller de arte en la Escuela San Gregorio. Nos interesa particularmente su enfoque, que da espacio a expresiones no convencionales de la infancia. Estamos desarrollando un programa piloto para apoyar talleres de arte en escuelas que se encuentran bajo presión para priorizar únicamente áreas medibles en pruebas estandarizadas. Elena sonrió con amargura. Bajo presión era un eufemismo amable para apretadas por rankings. Siguió leyendo. Nos gustaría visitar su aula, conocer su trabajo y explorar la posibilidad de montar una pequeña exposición de los dibujos de sus alumnos en una de nuestras salas, abierta a la comunidad. La fundación cubriría todos los costos de montaje y transporte de las obras. Si le interesa, podríamos reunirnos esta misma semana, firmaba Ricardo Vega, director de Fundación Vega Arte. Elena se quedó mirando la pantalla, incrédula. Debe ser una broma, murmuró, pero el correo parecía serio, bien escrito, sin errores. Buscó el nombre en Internet, desde su teléfono. Aparecieron artículos. El coleccionista que apostó por jóvenes artistas. Las adquisiciones más arriesgadas de Ricardo Vega. La Fundación Vega y su apoyo a la educación artística. De repente, el aula chiquita del fondo del pasillo se le quedó corta. Imaginó esos dibujos colgados en paredes de una sala blanca, iluminados, con gente observándolos en silencio. Sus dibujos valen más de lo que cree. Había dicho tantas veces,
¿Y si ahora tenía la oportunidad de demostrarlo? Imprimió el correo y se fue directo a la oficina de la directora. Miranda estaba guardando sus cosas. ¿Sí?, preguntó. Sin mucho ánimo. Elena puso la hoja sobre el escritorio. Esto llegó hoy, dijo. La directora leyó rápidamente. Primero con gesto de rutina, luego con los ojos abriéndose un poco más. ¿Fundación Vega?, repitió. He oído ese nombre. No paran de salir en las secciones de cultura. ¿Es real? Busqué la página, respondió Elena. Es real. Y quieren ver nuestro trabajo. El de los chicos. Miranda se acomodó las gafas. Bueno, dijo. Esto cambia un poco las cosas. Si una fundación importante quiere trabajar con nosotros, es una oportunidad para el colegio. ¿Podría mejorar nuestra imagen, atraer nuevos alumnos? ¿Donaciones? Elena la miró, midiendo sus palabras, y también podría ser una oportunidad para los alumnos. Directora añadió, para que vean sus obras en un lugar donde nunca imaginaron que entrarían. Miranda asintió, ya calculando. ¿Y cuándo dicen que vendrían? Esta semana, respondió Elena. Si usted da permiso, puedo contestar y proponer que vengan el jueves. Hágalo, dijo Miranda. Y por favor, prepare algo presentable. No quiero ver papeles arrugados pegoteados con cinta chorreando. Elena tuvo que contener la respuesta cínica. Se limitó a decir, haré lo mejor que pueda con lo que tenemos. El jueves, el aula de arte estaba distinta. Elena había llegado 2 horas antes. Había ordenado pinceles, limpiado mesas, colgado algunos dibujos de forma prolija. Había pedido prestadas unas luces de pie de la sala de teatro para iluminar mejor ciertas paredes. Los alumnos habían colaborado dejando algunos de sus mejores trabajos listos para mostrar. Lucía, con su carpeta apretada contra el pecho, esperó cerca de la ventana. ¿Crees que mis dibujos también pueden ir a esa sala?, preguntó. Creo que tus dibujos ya están listos para que el mundo los vea, respondió Elena. Lo que falta es que el mundo se atreva a mirar. A las 11, la secretaria anunció por el altavoz. Profesora Elena, el señor de la Fundación Vega ya llegó. Elena se alisó la falda, respiró hondo y salió al pasillo. Un hombre de unos 50 y tantos, de traje sencillo pero bien cortado, estaba junto a la directora. No llevaba escolta, ni aire de grandilocuencia. Solo una mirada atenta que se detenía en cada detalle. Profesor. Perdón, señor Vega, saludó Elena, tendiéndole la mano. Por favor, dígame Ricardo, respondió él, estrechándola con calidez. El de, señor, es mi padre. Y ni siquiera le gustaba. Miranda sonrió, nerviosa. Estamos encantados de que haya venido, dijo. La profesora Elena hace un trabajo muy entusiasta con los alumnos. Ricardo la miró un segundo, como si midiera el peso de esa palabra. Entusiasta. Estoy seguro, respondió. ¿Podemos ver el aula? Entraron. Elena dejó que Ricardo recorriera el espacio sin interrumpirlo. Él se acercó a los dibujos, inclinándose, leyendo los pequeños textos al lado. Había escenas familiares, paisajes, autorretratos torpes, monstruos, risas y miedos. Cuando llegó a la serie de Lucía, se detuvo. No mostró ninguna reacción exagerada. Solo se tomó su tiempo. Pasó de un dibujo al otro, reconociendo cada trazo, cada sombra. Esta serie, dijo, sin quitar la vista, ¿de quién es? Elena sintió un leve temblor, sin saber por qué. De Lucía respondió. Lucía Vega. Es una alumna nueva, pero tiene una sensibilidad impresionante. Ricardo cerró los ojos un segundo. Vega. Era su apellido simplificado para el colegio, sin el de la cruz que aparecía en los diarios. No se lo había ocultado, pero tampoco lo había resaltado.
Miranda intervino. Es una niña, un poco especial, dijo. Sus dibujos son algo oscuros. Algunos profesores piensan que no son adecuados. Ricardo se volvió hacia Elena. ¿Y usted qué piensa?, preguntó. Ella no dudó. Pienso que el arte no está para decorar paredes, solamente respondió. Está para decir lo que duele, lo que asusta, lo que nadie sabe nombrar. Lucía hace eso sin saber que está haciendo algo importante, solo está siendo honesta, y eso, para mí, vale muchísimo. La mirada de Ricardo se suavizó. Sus dibujos valen más de lo que cree, añadió Elena, casi repitiendo aquella frase que ya se había vuelto mantra para ella. Aunque otros no lo entiendan, Miranda carraspeó. Lo importante es que el colegio está abierto a colaborar con su fundación, dijo. Podríamos organizar actividades, fotos, quizás algún evento conjunto. Ricardo no le prestó demasiada atención a la parte de fotos. Volvió a mirar a Elena. Profesora, dijo, he visto muchas exposiciones, algunas muy famosas, otras muy pretenciosas. Aquí veo algo que hace tiempo no veía, honestidad sin filtro. Me gustaría que estos dibujos salieran de este aula. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Está diciendo? Estoy diciendo que quiero organizar una exposición en la fundación con trabajos de sus alumnos, confirmó. Una muestra sobre miradas de infancia. Ustedes eligen las piezas. Nosotros nos encargamos de todo lo demás. Miranda sonrió de oreja a oreja. Sería un honor, dijo. El nombre de la escuela podría figurar en los catálogos, por supuesto. Ricardo asintió. Así será, dijo. Pero sobre todo, quiero que los nombres de los niños figuren bien grandes al lado de sus obras. Y el suyo miró a Elena, como curadora de la muestra. Elena parpadeó. ¿Curadora?, repitió, casi riendo de incredulidad. Yo no soy curadora. Es ambas cosas, respondió Ricardo. Usted decide qué se ve y qué no se ve de sus alumnos. ¿Qué merece ser colgado, qué no? Eso, en mi mundo, se llama curaduría, y aquí lo hace con más ética que muchos profesionales. Se produjo un silencio breve, lleno. Entonces, está decidido, añadió. En 2 meses, quiero inaugurar esa exposición. Y miró a Lucía, que se asomaba tímidamente por la puerta. Me encantaría que esta serie estuviera completa, incluyendo el dibujo que casi se rompe. Elena lo miró, sorprendida. ¿Cómo sabe? Ricardo sonrió. Digamos que escuché más de lo que pensaban aquel día. En el pasillo dijo. Y que tuve el privilegio de ver cómo defendía una hoja de papel como si fuera un tesoro. Esa es la persona con la que quiero trabajar. Miranda, al darse cuenta de que Ricardo sabía del conflicto, se puso un poco pálida. Por supuesto, se apresuró a decir. Siempre hemos apoyado las iniciativas de arte en esta institución. Lo que pasa es que el presupuesto y los lineamientos del distrito. Ricardo levantó una mano. No se preocupe, directora, dijo. Cortés pero firme. Entiendo las presiones. Por eso, además de la exposición, me gustaría hacer algo más. Sacó un sobre de su carpeta. La Fundación Vega quiere ofrecer una donación anual específica para el taller de arte de esta escuela, anunció. Para materiales, mejoras del aula y una ampliación de las horas dedicadas a la asignatura. Eso, si la profesora Elena acepta continuar a cargo. Elena sintió que las piernas le temblaban. Miranda tragó saliva. ¿Ampliación? ¿De horas?, repitió. ¿Pero la reorganización? La reorganización, dijo Ricardo, con una sonrisa breve, puede reconsiderarse cuando aparece un recurso nuevo. ¿O no es ese el lenguaje de los consejos de administración? Miranda asintió, casi sin poder creer el giro de los acontecimientos. Por supuesto, dijo.
Con una donación específica podríamos incluso aumentar el tiempo del taller y recuperar la exposición anual como actividad institucional. Ricardo miró a Elena. Todo esto, aclaró, no es una recompensa, es una consecuencia. Una persona que defiende así a sus alumnos merece poder trabajar sin que le arranquen las hojas de las manos. Ella tragó saliva. No sé qué decir, murmuró. Ricardo la miró con franqueza. Diga que sí, respondió. Y siga haciendo lo que ya hace. Cuidar dibujos como si fueran semillas. Lucía, desde la puerta, apretó su carpeta. No entendía del todo el alcance de la conversación, pero sí comprendía algo. La maestra que había dicho, «Tus dibujos valen más de lo que crees», tenía ahora a alguien que le estaba diciendo lo mismo a ella. 2 meses después, la sala principal de la Fundación Vega tenía un aspecto distinto. En lugar de cuadros de artistas consagrados, las paredes estaban llenas de obras firmadas por niños y adolescentes. Camila, 11 años. Bruno, 13. Lucía, 10. Los marcos no eran lujosos, pero estaban colocados con cuidado. Las luces realzaban cada trazo. En la entrada, un cartel con letras grandes decía: «Miradas que no caben en un examen. Exposición del taller de arte de la Escuela San Gregorio. Curaduría. Profesor Elena Roldán». Elena, con un vestido sencillo y un collar de cuentas de colores, caminaba entre las obras con una mezcla de orgullo y vértigo. Veía a sus alumnos señalando sus dibujos, sacándose fotos, explicando a sus padres por qué habían elegido esos colores, esas escenas. Lucía estaba frente a su serie. Esta vez, no solo eran 3 dibujos, había un cuarto. Al final, el pasillo del hospital, la silla en el parque, la silla vacía junto a la ventana y, en el último, una mesa con papeles, lápices, un ramo de flores marchitas en un vaso y una niña dibujando, en la pared del fondo, una foto en blanco y negro de una mujer mayor sonriendo. «Es mi abuela», explicó Lucía, a quien se detenía. «Ya no está. Pero cuando dibujo, siento que la vuelvo a traer un ratito». Elena la escuchó y se le humedecieron los ojos. «Has encontrado una forma de duelo muy hermosa», dijo. «Es un homenaje». En el centro de la sala se improvisó una pequeña ceremonia. El presentador de la fundación tomó el micrófono. «Gracias a todos por venir», dijo. «Hoy, la Fundación Vega se llena de voces que normalmente no llegan hasta aquí. Voces pequeñas, que hablan en tinta, en carboncillo, en témpera». Queremos agradecer especialmente a la profesora Elena Roldán, que ha sabido escuchar esas voces y darles un lugar. Aplausos. Elena se sonrojó. No estaba acostumbrada a ser el centro de nada. Y, por supuesto, continuó el presentador, al señor Ricardo Vega, cuyo apoyo hace posible esta exposición. Más aplausos. Ricardo avanzó, tomó el micrófono. No habló como el coleccionista famoso que los medios solían presentar. Habló como el padre de Lucía. Podría decir muchas cosas sobre el valor del arte, el mercado, las tendencias. Empezó. Pero hoy quiero hablar de otra cosa. Hace unos meses escuché a una maestra decir, en un pasillo de escuela: «Sus dibujos valen más de lo que cree». Se refería a una niña que estaba siendo humillada porque llenaba los márgenes de su cuaderno con manos, sillas y sombras. Miró a Elena. Esa maestra defendió un dibujo como quien defiende una vida. Continuó. Sin saber que la niña era mi hija, sin saber quién era yo, y sin saber que alguien la estaba escuchando. Un murmullo recorrió la sala. Algunos padres se volvieron a mirar a Lucía, que tenía las mejillas encendidas. «Lucía», dijo Ricardo, buscándola con la mirada. «¿Vienes un segundo?» Ella se acercó, con pasos cortos.
Tu maestra te dijo que tus dibujos valían más de lo que creías, prosiguió Ricardo. Yo quiero decirlo ahora delante de todos. Tus dibujos, y los de todos tus compañeros, valen más de lo que muchos adultos han creído durante años. Valen porque son verdad. Porque nos muestran cosas que hemos olvidado ver. Se volvió hacia Elena. Profesora dijo. Usted creía que defendía solo un papel, pero defendía también el derecho de estos niños a existir con sus sombras y sus luces. Quiero agradecerle de la única manera que sé, cuidando sus dibujos. Hizo un gesto, y uno de los asistentes de la fundación acercó una carpeta. La Fundación Vega va a adquirir, simbólicamente, esta serie de dibujos de Lucía, anunció. No para encerrarlos en una bóveda, sino para que giren por otras escuelas, museos pequeños, bibliotecas, para que otras personas vean lo que ella ve. Lucía se quedó boquiabierta. ¿Comprarlos?, susurró. Pero... Ricardo sonrió. Seguirán siendo tuyos en el corazón, respondió. Eso no cambia. Pero esta compra tendrá un valor, miró al público. El 100% de ese valor irá a un fondo de becas para alumnos que quieran seguir estudiando arte, empezando por ti, si algún día decides ir a una escuela de bellas artes. La sala aplaudió. Elena sintió un mareo. Adquirir una serie, fondo de becas. Eran palabras que pertenecían a otro mundo, y de pronto estaban allí, mezclándose con la tinta de sus alumnos. Además, añadió Ricardo, la donación anual a la escuela se ha formalizado. El taller de arte de la San Gregorio no va a cerrarse. Al contrario, crecerá, y la profesora Elena será coordinadora de un programa que queremos replicar en otras escuelas que estén pasando por la misma presión. Miró alrededor. Quiero que sepan algo, agregó. En el mercado del arte, muchas obras valen millones porque alguien decidió que fueran valiosas. Aquí, en cambio, el valor no viene de una firma famosa, sino de la honestidad. Y eso no se compra ni se inventa. Se giró hacia Elena. Usted me enseñó algo que creí saber, dijo, que los dibujos de un niño pueden valer más que muchos cuadros caros, si los miramos con respeto. Elena, con lágrimas contenidas, tomó el micrófono unos segundos. Yo no sé moverme en estos eventos, admitió, provocando algunas risas. Pero sí sé enseñar. Y sé ver cuando un niño tiene algo que decir. Siempre les digo a mis alumnos, no borren lo que sienten solo porque a otro le incomoda. Hoy, ver sus obras aquí, me confirma que tenía razón. Sus dibujos valen más de lo que creen. Gracias por creer conmigo. Los aplausos fueron largos. Meses después, el aula de arte de la San Gregorio ya no era la del fondo del pasillo, cerca del depósito. La habían trasladado a un espacio más grande, con mejor luz. Había estanterías nuevas, materiales ordenados, caballetes suficientes. En una pared, pintada por los propios alumnos, se leía, en grandes letras, tus dibujos valen más de lo que crees. Lucía, ahora más segura, ayudaba a los chicos más pequeños a afilar lápices, a mezclar colores, a hablar de lo que dibujaban. ¿Y si no les gusta?, preguntó un niño pequeño, mirando su dibujo de un monstruo llorando. No importa si les gusta, respondió Lucía. Importa si dice algo tuyo. Eso ya lo hace valioso. En una esquina, Elena preparaba material para una visita. Iban a ir a la fundación a ver cómo funcionaba una curaduría. Entre papeles, encontró el viejo formulario de reducción de horas, el que nunca se llegó a aplicar. Lo leyó de nuevo y sonrió. Sus dibujos valen más de lo que cree. Había escrito entonces, casi como un acto de fe. El tiempo le había dado la razón.
pero no por milagro. Por insistencia, por pequeños actos de resistencia, por el curioso cruce entre una maestra obstinada y un padre que había decidido mirar sin revelar primero quién era. Ricardo seguía visitando el aula de vez en cuando. Cuando lo hacía, dejaba el traje elegante en casa y venía con camisa arremangada y un termo de café, dispuesto a sentarse en el suelo si hacía falta. «Este es mi lugar preferido de toda la ciudad», le confesó a Elena una vez, «y he visto muchas salas de museo». Ella rió. «Aquí no tenemos aire acondicionado ni paredes blancas perfectas», respondió. «No hace falta», dijo él. «Aquí hay algo que pocos museos conservan. La sensación de que todo está por empezar». Lucía se acercó con una carpeta. «Papá». «Profe», dijo. «Estoy haciendo una nueva serie sobre cómo se siente uno cuando le dicen, eso no sirve. Y después descubre que sí». Elena levantó una ceja, divertida. «¿Autobiográfica?», preguntó. «Un poco», admitió Lucía. Ricardo se inclinó sobre la carpeta. Vio bocetos de bocas tachadas que se convertían en flores, de papeleras que expulsaban hojas en lugar de tragar, de manos que sostenían lápices como antorchas. «Creo que esta serie va a valer mucho», dijo. «Y no hablo solo de dinero». Lucía sonrió. «Ya aprendí que el dinero no es lo más importante», respondió. «Pero si algún día mis dibujos valen lo suficiente como para ayudar a otros niños a tener lápices, estaría bien». Elena los miró a ambos, y su corazón de maestra se llenó de una certeza tranquila. A veces, defender un papel arrugado en un pasillo era el primer paso para cambiar vidas enteras. Al sonar el timbre, los chicos corrieron al recreo. El aula quedó unos minutos en silencio. La luz entraba oblicua por la ventana, rozando los papeles pegados en la pared. En una de esas hojas, un alumno había escrito: «Antes pensaba que dibujar era perder el tiempo. Ahora sé que es encontrarme». Elena pasó la mano cerca, sin tocarla. «Vale más de lo que cree», murmuró. Y supo que, mientras quedara al menos un niño dispuesto a tomar un lápiz y una maestra dispuesta a decirle, «Sigue», el mundo tendría, en algún rincón, una oportunidad de ser un poco más habitable, porque esos dibujos, invisibles para las estadísticas, seguían valiendo para quien sabía mirar mucho más de lo que nadie había creído. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a llevar más gestos de bondad al mundo. Suscríbete a Historias Inspiradoras 2026. Deja un me gusta y comparte este video con alguien que lo necesite hoy. Cuéntanos en los comentarios qué pequeño gesto cambió tu día o tu vida. Si quieres apoyar nuestros comedores y nuevas historias, únete como miembro del canal. Gracias por estar aquí.